Bienvenidos a un nuevo capítulo de Simple y Nutritivo, programa que realizamos en el laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética, y hoy vamos a conversar sobre un tema que es bien importante en el desarrollo de los niños, ¿ya? Que es la alimentación complementaria. Y para esto invitamos a nuestro colega Mauricio Orellana a que nos diga cuál es el mejor tipo de alimentación que nosotros podemos realizar en nuestra casa. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Paula, por esta nueva invitación. Tercera temporada. Tercera temporada, muchas gracias. Mauricio, cuéntanos, ¿desde qué edad debemos comenzar la alimentación complementaria? Ya. Súper importante, ¿cierto? Como tú bien mencionabas, la alimentación complementaria empieza desde el 6º mes de vida. Ya es complementaria a la leche materna o a la fórmula, ¿cierto? Que esté recibiendo este lactante, ¿ya? Y la vamos a mantener de los 6 meses hacia adelante. Tenemos distintos tipos de métodos. Hoy día vamos a hablar sobre el tradicional, ¿cierto? Que ya todos conocemos, que es el método papilla, que es el que le vemos damos acá. A todos los niños. Exactamente. Y tenemos dos métodos distintos, uno que se llama BLW, Baby Led Weaning, ¿ya? Y tenemos otro que es el método Bliss. Ya, son altas siglas, pero vamos a empezar con la alimentación complementaria normal, la que nosotros estamos acostumbrados, lo que nos dice la mamá, la abuelita, la tía, la vecina, que nos dice en la casa. ¿Cómo incorporamos la alimentación complementaria en los niños? O sea, yo veo que tú trajiste hartas cosas acá y una preparación específica. Sí, bueno, este es el método tradicional, que es la recomendación de la OMS, ¿cierto? Y de nuestro MinSal, de nuestro Ministerio de Salud. Las otras ya se están incorporando igual, pero tenemos este método papilla, ya que consiste, esta es una papilla de verduras, ¿cierto? Y de legumbres específicamente. De lentejas. De lentejas. Hay otras papillas, ¿cierto? Puede ser de carnes, vacuno, pollo, pescado, puede ser incorporado huevo, pero este específicamente, el que tenemos acá, es de legumbres, lentejas. Antes de que sigamos avanzando, te quiero hacer una pregunta. ¿Nosotros tenemos que incorporar los alimentos de forma progresiva o podemos incorporarlos todos desde los 6 meses? No, actualmente ya podemos incorporar todos. Todos los alimentos están permitidos a la incorporación. O sea, hace un tiempo atrás digamos los alimentos que se pueden, no le vamos a dar ají. Exactamente. Sí, hasta hace un par de años atrás estaba digregado, ¿cierto? Por etapas o por edad de los niños, donde íbamos incorporando algunos tipos de alimentos. En la actualidad, todos se incorporan. Ya los que tenemos que eliminar o que no podemos incorporar todavía es la sal, ¿cierto? Azúcar, miel también, que no lo podemos incorporar, y ni nada que tenga exceso de aliños, frituras, obviamente. Sal, azúcar y miel. Todo lo que no sea, de como, los 2 años, sea como ultraprocesado. Exactamente. Tratar de que sea todo lo más natural. ¿Qué contiene esta papilla? ¿Cierto? Legumbres, obviamente, ¿cierto? Lentejas. Que vendría siendo la proteína. La proteína de la preparación. Tenemos un cereal, que en este caso sería el arroz, o puede ser incorporado algún fideo, ¿cierto? Papa también. Ya, se pueden ir modificando. Quinoa, sí. Ya nosotros específicamente tenemos el arroz. Tenemos una verdura verde, en este caso acelga, puede ser cualquier otra verdura de color verde, ¿cierto? Espinaca también. Y tenemos una verdura coloreada, ya que podríamos incorporar una mezcla de verduras, podría ser zapallo, morrón, ¿cierto? Zanahoria, una infinidad. Y tenemos también el aceite. Ya, el aceite es una cucharadita que se utiliza al término de la cocción, no cuando lo estamos preparando. No cocinamos con aceite. No cocinamos, solamente se agrega crudo al término de la preparación. Tengo una duda. Sí, cuéntame. ¿El aceite se lo tenemos que incorporar a todos los niños o a algunos? Porque igual la gente puede pensar que les puede hacer mal o algo así. No, no hay ningún problema. A todos los niños, y aquí la verdad tratar de utilizar un aceite que sea un poquito más neutro en cuanto al sabor, ¿cierto? Porque por ejemplo el aceite de oliva es muy fuerte, ¿ya? Entonces a lo mejor podría cambiar mucho el sabor de la comida, entonces tratar de que sea un aceite un poquito más neutro. Si tenemos un aceite de vegetal en la casa, un aceite de maravilla, existen algunos aceites específicos para niños, ya que hay uno que se llama Nutri Bebé, ¿cierto? Y que sale un bebé afuera, y que es aceite de pescado, ¿ya? Y que tiene mayor cantidad de DHA y EPA, que podríamos utilizarlo, pero son igual es un poco grasos más esenciales. Exactamente, pero igual es más fuerte el sabor, entonces hay que tener cuidado con la cantidad, no exceso. Y al final tampoco va a sentir el sabor ni de lenteja ni de pollo, va a sentir el sabor a pescado. Esa es una de las complicaciones que tenemos con este método, ¿cierto? Que no hay diferenciación de sabores. En este caso la selga tiene un sabor un poquito más fuerte, por tanto como que se empodera un poco del sabor de la papilla. Entonces como que aquí, en este método tradicional, ¿cierto? La papilla, al mezclar todo y al hacerlo papilla, como que perdemos el sabor de todos, entonces como una mezcla total. ¿Ya? Entonces no es tan bueno para los niños. Claro, cuando
cuando uno ya va creciendo, típico que dicen, cuando chico comías de todo y ahora no te gusta nada. Claro, porque está todo mezclado, no sentimos ningún sabor. No sentimos nada. Bueno, y este método, ¿cierto? El beneficio que tiene, que la mamá o el cuidador, ¿cierto?, se lo puede entregar sin ningún problema. Tenemos acá, ¿cierto?, que utilizar utensilios que sean adecuados para ellos, ¿cierto?, redondeados, ¿ya? Y se le va dando de acuerdo a las características del niño. La idea es que tengan su propio servicio, o sea, su propio cubierto, todas las cosas personales. Y siempre redondo, ¿cierto? Asegurarnos de que los extremos sean bien redondeados, porque si no podríamos generar alguna herida cuando son metálicos y tienen mucha punta, ¿ya? O también pueden ser plásticos, que podría ser otra opción. Sí, hay unos plásticos que cambian de color con la temperatura. A lo mejor también son buenos como para la gente que cuando no están tan calientes. Exactamente. Oye, ¿la manzana igual va en la papilla? No, el postre, bueno, tenemos la papilla, ¿cierto? Con sus 5 ingredientes y tenemos el postre, que en este caso pusimos una manzana entera, pero tiene que estar hecha papilla también, ¿cierto? Triturada. Ya no la quise hacer porque se iba a oxidar y no se iba a ver tan bonita. ¿Ya? Pero también puede ser otra fruta hecha papilla, ¿ya? A través de la cocción o a través de licuarlo que quede en consistencia papilla. Eso te iba a preguntar, ¿es necesario cocinar la fruta o podemos darla fresca? O sea, rallada pero fresca. Cuando la fruta no sea blanda por sí sola, hay que cocinarla. Ya, por ejemplo, la manzana la podríamos rallar, pero se oxida mucho más. Sí, pues ya, por tanto, va a quedar un color no tan bonito, lo mismo que la pera. ¿Ya? Plátano. El plátano es un poco más fácil porque el plátano se puede moler y le podemos colocar un poquito de jugo de naranja que hace que no se oxide tan rápido, ¿cierto? Que no se coloque café. Ya, perfecto. ¿Ya? Y otras frutas, por ejemplo, no sé, pues las frutillas también las podríamos moler más fácilmente, ¿ya? Entonces ahí no hay ningún problema. Pero específicamente tiene que ser la fruta una porción pequeña, que la porción son 100 gramos para el día completo. O sea, esto debería ser la mitad. Como un tercio más o menos. ¿Ya? Un tercio para un niño de 6 meses. Para un niño de 6 meses. Son 50 gramos aproximadamente la porción. Ya. Y tú hablabas sin azúcar, sí, importante, Paula. Ya. Claro, no podemos adicionar azúcar ni endulzante. Ni endulzante. Miel también dijiste que no podíamos Tampoco, ya hasta después del año. Recordemos que la miel puede tener una toxina, ¿cierto? Que podría generar una alteración en los niños, entonces la recomendación es ningún tipo de miel. Hasta los 2 años. Hasta los 2 años, ¿ya? Porque de repente dice, pero la miel es más saludable. No. O sea, ¿ya? Claro, no. O sea, podríamos tener el riesgo, puede que a lo mejor no le pase nada, porque de repente dice, pero yo he visto que le dan y no le pasó nada. Sí, específicamente no podría pasarle nada, pero también corremos el riesgo de que le pueda pasar algo. Ya. Cuando tú hablas de la proteína, ¿podemos cambiarla por otra? Exacto. ¿Tiene que ser siempre lentejas, siempre legumbres o podemos ir modificando? Claro, como te dije al inicio, ¿cierto? Tenemos la proteína que en este caso es legumbre, ¿ya? Pero podemos incorporar algún tipo de carne, ¿cierto? Carne roja de vacuno, ¿ya? Carne de pollo, pavo, podría ser pescado, podría ser huevo también. O sea, ya no hay No hay ningún problema. Ahora, solamente la carne de cerdo habría que tener cuidado, ¿cierto? Idealmente no utilizarla hasta después de los 2 años, ¿ya? Antes tratar de que sean carnes ojalá magras, eso es súper importante. Baja en su cantidad de grasa que podría tener. Yo he escuchado y sé que no podemos entregar carne molida de vacuno a los menores de 5 años, de hecho. Sí, la carne de vacuno, ¿cierto? Cuando está molida, la verdad que podría generar igual mayor cantidad de toxinas, podría no quedar bien cocida, ¿cierto? Entonces la recomendación es que sea ojalá un trozo de carne, ya obviamente igual después de la cocción y después de triturarlo se va a volver a moler, pero mejor que sea una carne entera. Perfecto. Ya, y aparte que la cantidad que se utiliza es súper poquito, son 30 gramos, o sea, una cucharada y media más o menos. Como una caja de fósforo. Como una caja y media de fósforo, entonces súper poquito ya, si nosotros pensamos, no sé, 100 gramos nos alcanzaría para 3 papillas. Muchas veces. Oye, Mauro, veo otras preparaciones. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ya, bueno, este es el método tradicional que ya hablamos, ¿cierto? Vamos a cambiarlo. Si me ayudas, por favor. ¿Ponemos este? Sí. Tenemos el siguiente método, que es el método BLW, Baby Led Weaning. Ya, este método, si nos damos cuenta, todos los alimentos están cortados en bastón. O sea, ¿ya? Yo veo una cosa específica que ya no hay ni cuchillo. O sea, perdón, no hay tenedor ni cuchara. Exactamente. Y acá, una de las características que tiene que tener, que el niño tiene que sentir la necesidad de comer. Él tiene que buscar el alimento, tomarlo y llevarlo a su boca. Los padres acá solamente estamos al cuidado. De espectadores. Igual es difícil. Es complejo. Sí. Es complejo porque uno de repente cuando ve que los niños no quieren comer,
¿cierto? ¿Qué hace? Le El pasa las heredar, cosas. claro. Ya, acá no. El niño tiene que sentir la necesidad, ¿cierto?, de querer tomarlo, llevarlo a su boca y probarlo. Ya, estos están hechos en bastón, ya que es una técnica que se llama finger food, ya que es del tamaño de un dedo. ¿Por qué? Porque el niño al tomarlo, ¿cierto?, va a quedar dentro de la mano y lo que sobresalga es lo que va a comer. El resto lo va a aplastar. Exactamente, lo va a aplastar y va a quedar bañado en este alimento. Oye, pero ¿Ya? ¿cómo sé yo la textura o la consistencia que tiene que tener? Porque independiente, ya, esa, tú tomaste una papa, pero ¿cómo sé que esa papa está adecuada para este niño? Ya. ¿Cómo vamos a saber de que el alimento es adecuado? Porque nosotros tenemos que ejercer esta fuerza, ¿ya? El pulgar con el dedo más pequeño, ¿cierto? Apretarlo, ¿ya? Y de esa forma, al triturarse el alimento, significa que es adecuado para que el niño Lo va a poder pueda moler con su moler. encía. Ya. ¿Por qué? Porque va a llevar la lengua hacia el paladar, ¿cierto? Y de esa forma lo va a triturar. ¿Qué pasa? Cuando el alimento queda, por ejemplo, en el caso de las naranjas, que quedan como los hilitos de repente, ¿cierto? Toda la fibra, eso va a quedar como una pelotita y podríamos generar un problema con asfixia, riesgo de que se pueda atorar el niño, ¿ya? Entonces los alimentos hay que estar mucho más tienen que estar en una atento que consistencia blanda, ¿cierto? Que con ese juego logre triturarse y el niño se lo pueda comer. Hay mucha pérdida de alimentos, hay que tenerlo súper claro. Uno de los riesgos que tiene, como te dije, es la asfixia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se podría soltar el alimento, ¿ya? Y podría tragar un trozo muy grande. Entonces ahí los papás tienen que estar muy atentos. O sea, no podríamos estar viendo otra cosa, no podríamos estar con el celular. Sí. Ahora, tiene hartas ventajas. Tiene riesgo, pero tiene ventajas, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que el niño es mucho más independiente, que el niño va a seleccionar el alimento de acuerdo al color, a la textura que tiene, lo hace más independiente, ayuda a generar a la psicomotricidad del niño, ¿cierto? También va a ayudar a tener una relación mucho más cercana con los alimentos, porque en el otro método... Conoce sabores. Exactamente, en el otro método el papá le daba la comida y la mezcla. Aquí no, va a saber sentir el sabor de la zanahoria, del brócoli. Igual es fea esta mezcla, o sea, si la comparamos esa preparación con esta de acá, se ve más fea. Sí, es fea. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Va a ir probando distintas cosas. Ahora, tiene dentro de las desventajas que nosotros podríamos encontrar, es por ejemplo, que el niño como va a comer bien poquito, que era lo que dijimos que salía de la mano, ¿cierto? Del puño, ¿ya? Entonces va a tener un riesgo de comer menos cantidad de proteínas, ¿cierto? O menos cantidad de comida en general, menos cantidad de energía, ¿cierto? Proveniente de los cereales. Entonces podríamos generar de que nuestro niño no suba en forma adecuada de peso, que podríamos generar un quiebre en su curva de crecimiento, ¿ya? O sea, y podríamos generar anemia también, pues porque si nosotros pensamos en este método, ¿cierto? Carnes rojas, no le vamos a poder dar mucho, ¿ya? O sea, no cubriríamos los nutrientes principales o críticos en esta edad, que sería el hierro, y como que pudiese tener ahí el déficit y ahí producir anemia también. Exacto. Si te das cuenta, acá no tenemos el aceite incorporado. Ah, claro. ¿Ya? Pero esta, por ejemplo, es de lentejas. Ahí sí, ya mira, tendríamos la misma proteína que la otra. Te cuento qué es lo que tenemos acá. Yeah. Tenemos la proteína, ¿cierto? Que es lenteja. Y esto es solamente lentejas trituradas y hechas bastoncitos, que están en el horno, horneados. ¿Ya? ¿Tú las cocinaste? ¿Tú las moliste? Exactamente. ¿Ya? De repente quedan un poquito más aguadas, entonces ahí hay que colocarle un poquito de harina para poder ayudar a moldear, o podría ser como pan a lo mejor, o harina blanca, pero muy poco, solamente para darle la consistencia. Como la forma nomás. Exacto. Tenemos papa, una papa cocida, ¿cierto? Que vendría siendo el cereal, ¿ya? Tenemos otro tipo de proteína que en este caso es el huevo, ¿ya? Igual es más seco. Es más seco, y principalmente la yema ahí. Tenemos verduras, tenemos brócoli y tenemos zanahoria. Y tenemos una fruta que vendría siendo el plátano acá, pero podría ser otra opción, podría ser naranja. ¿Por qué el plátano lo dejaste con cáscara? Ya, buena pregunta. El plátano, si nosotros hemos tomado plátano alguna vez, vemos que al triturarlo o al apretarlo, se deshace más fácilmente. Entonces la cáscara lo que va a hacer es que va a ayudar a que el niño no se le resbale. Ah, perfecto. Ya no se resbala, entonces ahí lo que queda afuera es lo que va a lograr comer. Entonces igual vamos a tener pérdida de comida, como lo dije anteriormente. ¿Qué pasa acá? En este método llamado BLW, que fue el primero que incorporó los alimentos mucho más enteros, vemos que hay mucha cantidad, ¿cierto? Y que se repiten. Por ejemplo, tenemos 2 proteínas, tenemos 2 verduras. Ya entonces apareció un método nuevo llamado método Bliss.
¿ya? Que llegó para mejorar este método. Ya, o sea, se complementan. Sí, son muy similares. Ya. La verdad que son muy similares, tienen la misma metodología. La diferencia es que aquí la recomendación es que sean solamente 4 tipos de alimentos. Ah, perfecto, ya. Ya, solamente 4 alimentos son los que se le puede incorporar por vez al niño. La idea es ir cambiando, obviamente. Entonces tenemos los bastoncitos de lenteja, ¿cierto? Que vendría siendo nuestra proteína. Tenemos nuestro cereal. El huevo acá. Claro. Tenemos nuestro cereal, que vendría siendo la papa, ¿cierto? Que podría ser a lo mejor fideos, ¿ya? Igual es más difícil. Ah, pero pueden ser tallarines de otro tipo. Exactamente. Ya espirales habitualmente, claro, que son como los más larguitos. Ya tenemos la fruta, que en este caso aquí tenemos naranja, y tenemos la verdura, que vendría siendo el brócoli, ya que son los 4 alimentos incorporados. O sea, tenemos una proteína, tenemos un cereal, tenemos una verdura y tenemos una fruta. Ya no hay una mezcla. No hay mezcla. Pero tampoco hay aceite. Tampoco hay aceite. Entonces aquí el aceite, ¿cierto? Vamos a tener que tratar de incorporarlo en otros tipos de alimentos un poco más adelante. Perfecto. Ahora, el aceite tampoco es tan necesario. Podríamos incorporar a lo mejor, en vez de la lenteja, podría ser una carne, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí la carne podría ser otro tipo de consistencia, que podría ser como tipo muffin. ¿Ya? O como un quequito, exactamente. O hacer bastoncitos también, hacer como tipo hamburguesas, ya, pero hechos, claro, bastoncitos. Pero nunca con la carne molida, digamos. No con la carne molida. O sea, igual la tenemos que procesar, ¿cierto? Cocer la carne, la procesamos y hacemos el bastoncito. Y después lo tenemos que hornear. Oye, algo de esto, ¿tiene sal? No, nada. No. Todo es al natural. ¿Ya? ¿Para que reconozcan los sabores o por algo más o por otra cosa específica? No, bueno, específicamente para que reconozcan los sabores por sí solos, pueden identificarlos, ¿ya? Y también va relacionado para la prevención de hipertensión, que es a largo plazo, ¿cierto? Entonces las enfermedades crónicas no transmisibles nos ayudaría aquí a evitar la sal o el azúcar. Patologías cardiovasculares. Pues. Exactamente. Ya. ¿Cómo, a qué edad, o por ejemplo aquí yo puedo medir en lo que era papilla, yo podía medir como la porción? ¿Cómo sé yo cuánto tiene que comer específicamente por edad? Ya, ahí es un poco más complejo. Difícil, sí, es un poco más complejo porque en la papilla uno como nutricionista le decía, ya, ok, a los 6 meses le damos media taza, a los 8 meses entre 3/4 de taza y una taza entera. En cambio acá, ¿cierto? Es un poco más complejo porque no vamos a poder medir tampoco cuánto está comiendo. No se mide. A diferencia que ahí lo podíamos ver directamente cuánto era la cantidad. Acá tenemos que tener en claro de que vamos a tener que nosotros como papás ir revisando cuánto es lo que come, cuánto es lo que pierde, ya, para poder seguir en la incorporación y tratar de ir mejorando eso. Igual vamos a tener que tener un control mucho más frecuente de pesos, a lo mejor, ya para... O sea, sabemos que es mensual, pero ahí ya podríamos ver si es que hay un cambio o no dentro de la... Exactamente. Es más complejo, pero se puede lograr. Oye, ¿y agua o líquidos pueden tomar? ¿O jugos de frutas? Ya, lo ideal es que sean, bueno, va a seguir con lactancia materna, ¿cierto? Entonces, como sigue con lactancia materna, no es necesario incorporar agua extra, ya, excepto podríamos incorporar a lo mejor algún tipo de agua de repente junto con las comidas, ya con una chupetera o con algo que le permita tomar más fácil. No jugos naturales tampoco. ¿Natural tampoco? Tampoco. No, idealmente... Que antes decían que tenían que darle jugo. Sí. ¿Por qué no jugo natural? Porque cuando nosotros trituramos la fruta, hacemos que la fruta pierda la fibra, ¿cierto? Y como pierde la fibra, no va a servir de nada y mayor cantidad solamente de azúcar. Oye, cuando hablamos de la papilla específicamente, ¿qué ingredientes no le podríamos agregar, así como duplicar? Porque ahí ya es mezclar todo y moler. En el caso de la papilla, no podríamos idealmente no agregarle mayor cantidad de cereales, ya, excepto cuando va aumentando la edad, como va aumentando la porción, vamos incorporando otro tipo de alimento o un poco más de mezcla. Por ejemplo, al inicio solamente un cereal, a los 8 meses incorporamos 2 cereales, ¿cierto? Que podría ser arroz y papa, y habitualmente. ¿Ya? O también tenemos el zapallo, ¿cierto? Que podría incorporarse junto con las otras verduras coloreadas. ¿Pero podría mezclar, por ejemplo, lenteja y huevo o no es tan recomendado? Más adelante sí, ahora al inicio no tanto por la cantidad de proteínas que tienen. Recordemos que los niños tienen unos riñones que todavía no están muy maduros, ¿cierto? Todavía no se termina de desarrollar completamente. A los 2 años. Exacto, entonces ya después del año podríamos a lo mejor incorporar 2 tipos de proteína, pero igual en cantidades pequeñas, no le vamos a dar una porción... Son 30 gramos. Exactamente, una porción muy grande. Mauricio, ¿y qué otra cosa podríamos saber del método Baby Led Weaning?
A ver, es importante y que a lo mejor se me olvidó mencionar que no todos los niños pueden tener este tipo de alimentación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y eso por algo específico? Sí, ¿por qué? Porque de repente hay niños que son un poco más inmaduros, ¿cierto? Recordemos que en la parte fisiológica del niño va teniendo un desarrollo físico también acorde a la edad. Entonces de repente tenemos niños que son un poco más inmaduros en la parte de desarrollo físico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que no mantienen la cabeza erguida o que no se pueden mantener sentados solos. Entonces, en ese caso, no lo podríamos utilizar este tipo de método, ni Bliss ni BLW. ¿Cierto? Tendríamos que utilizar el método tradicional, que sería la papilla. Pero igual tiene que mantener el tronco y se tiene que sentar solito. O sea, también son periodos de tiempo que Sí. tampoco podemos ir, digamos, adelantando. No le podemos dar alimentación complementaria a los 4 meses. Exacto. Sí, porque hay niños que a los 6 meses todavía les cuesta todavía mantenerse erguidos solos o que no pueden estar mucho rato, que están un par de segundos, un par de minutos y después se caen. Recordemos que esta alimentación no va a ser rápido, no va a ser de 5 minutos ni 10 minutos. Porque la lactancia materna ya nos cuesta. La alimentación complementaria, cuando las vemos en fotos y en imágenes, la mamá sale feliz, pero yo cuando he visto al menos con mis hijos, la alimentación complementaria me cuesta. Fue un proceso que no fue fácil. O sea, tuve que hacer algo, me demoré casi un mes aproximadamente. Sí. Bueno, va a depender mucho de los niños. Hay niños que podemos incorporar inmediatamente. Ya, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y en el primero No tuviste problema. No tuve ningún problema. Fue papilla, ¿sí? Porque todavía no estaba todavía aprobado el método BLW. Entonces papilla, primer día al tiro, ningún problema. Segundo hijo, mal. Nada, no quería nada. No quería nada, solamente quería pecho. Entonces nos costó mucho más, alrededor de 2 semanas, 3 semanas, hasta que lograra comerse la papilla, ¿cierto? Ahí mezclada con el postre, uno como papá y va buscando el ingenio, ¿ya? Pero cuesta, en todos los niños va a ser distinto. Ahora, en el método papilla, el método tradicional, ¿cierto? Vamos a lograr que el niño, si es que come bien, se lo pueda comer 10, 15 minutos. Método BLW y método Bliss, media hora. Se demora más. Sí, tratar de que no sea más de 30 minutos. ¿Por qué? Recordemos que la tolerancia de los niños en estar en una posición no dura tanto. Entonces, si yo lo tengo más de 30 minutos, ya no va a querer finalmente comer. Va a terminar odiando la comida, ¿cierto? Y la relación que nosotros queremos mejorar, ¿cierto? Va a terminar siendo... más trauma. Va a ser más traumático más que una buena relación. Mauricio, ¿cuál es la hora adecuada para poder comenzar con la alimentación complementaria hablando del almuerzo? Ya, y ahí vuelve todo este cambio también, pues, ¿cierto? El método tradicional se recomendaba que fuera antes, más o menos entre las 11:30 y las 12 del día, 2:30 aproximadamente. Ya, entonces el niño estaba completamente separado de la alimentación solo. De la familia, sí, comía solo. Ya, en el método nuevo, ¿cierto? Bliss y BLW, la recomendación es que sea en el mismo horario de la familia. Obviamente, si la familia come a las 3 de la tarde, no, tenemos que cuidar los horarios. Exacto, pero más o menos entre la 1, 1:30, 2:30, 1:30 es un buen horario. La idea es que esté el niño con la mamá, o sea, con la familia. Con la familia, que pueda compartir y que él vea también, por ejemplo, que, no sé, porque encima de la mesa hay color naranja, que hay un color verde. Ah, como para que quiera comer también, ese motivo. Para que él se dé cuenta de que él está comiendo lo mismo que come el resto de la familia, ¿cierto? Obviamente en un plato distinto, tratar de no utilizar platos de loza, ¿cierto? Porque lo puede botar. Ya, claro. Como él va a manipular sus alimentos, es muy fácil de que lo pueda tirar al suelo. Se mueven harto. Se mueven mucho. Eso. Bueno, Mauricio, muchas gracias por venir el día de hoy. Gracias por todos los métodos nuevos que incorporaste y eso, te esperamos en un próximo capítulo. Muchas gracias, Paula, por esta nueva invitación. Esperamos vernos en la 4ª temporada. Ahora, ¿te puedo recomendar algo? Como nutricionista, habitualmente muchas veces los papás dicen, yo me voy a quedar con este método. A mí, la verdad que me resultó mucho con mi segundo hijo poder hacer una mezcla de los dos. Como papilla y exactamente. Hasta cuando ya tuviera con una mejor relación, incorporamos la otra, porque de repente no nos podemos encasillar tanto en uno solo. Es decir, yo le voy a dar solamente este método, sino que hay que ir probando también el niño, ir probando consistencias distintas. Y sabores, y finalmente. Exactamente. Y eso nos ayuda mucho también a que después puedan tener una alimentación mucho más adecuada y acorde a ellos también. ¿Ya? Pero eso, así que no tener miedo a probar cosas distintas, porque en realidad es lo que hay, ¿cierto? Nos ayuda mucho con ellos para que estén tranquilos y se incorporen a la rutina de la familia.
Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a la gente en su casa por haber sintonizado nuevamente Simple y Nutritivo. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.